Retomamos nuestra conversación con Alejandro Saldarriaga. Él es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde con el número 117 del Tarjetón. Bienvenido, candidato a Sinergia Informativa. Nuevamente lo saludo. Don Roger, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. 3 temas maneja usted esencialmente que tienen o que giran alrededor de la palabra justicia. Justicia económica, justicia social y algo que definitivamente aquí tratamos permanentemente, que tiene que ver con la amenaza de la humanidad a propósito de la irresponsabilidad de los humanos y que está generando el cambio climático con todos sus efectos nefastos. Entonces, 3 justicias. Háblenos de cada una de esas justicias de manera muy sucinta. Empecemos por la que tiene que ver con el ser humano, la social. ¿De qué se trata? La justicia social que nosotros planteamos o a lo que hacemos referencia es equilibrar la carga o equilibrar la cancha, como lo hemos mencionado desde hace tanto tiempo. No puede ser que en un país tan rico como el nuestro, donde en el campo se bota la comida porque no se puede llevar a las ciudades por los costos y por todas las dinámicas del campo y incluso el orden público que tiene el país, la gente en la ciudad aguante hambre. No puede ser que un ciudadano o una ciudadana colombiana se acueste con hambre. Hay que buscar, y la lucha frontal contra el hambre debe ser un tema en la agenda de todas y de todos los congresistas y ojalá de todos los dirigentes políticos del país. ¿Y cómo se logra eso, Alejandro Saldarriaga? Porque es que eso que usted está diciendo, se lo voy a decir con todo respeto, es lo que yo llamo aquí muchas veces verdad de perogrullo. Y usted tiene toda la razón, pero ¿cómo lograrlo? Para nosotros lograr eso tenemos que reactivar el campo y proteger al pequeño campesino y a la pequeña campesina. Si nosotros empezamos a fortalecer no solo el campesino y la campesina, sino también fortalecer las vías terciarias, las vías secundarias, que conectemos el campo con los centros urbanos y con las grandes ciudades, empezamos a dinamizar un poco y a democratizar el alimento. También tenemos que empezar a pensar en una renta básica universal. Es muy necesario que la gente de nuestro país entienda que tenemos que conformar en el Congreso de la República una bancada que se la juegue por erradicar el hambre y no por erradicar a los hambrientos, como ha pasado en nuestro país. Por ejemplo, Alejandro, estamos hoy sufriendo una carestía increíble. Hubo aplausos y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se llenó henchido de emoción. Decía, primera vez en la historia que se llega a un incremento tan alto en el salario mínimo, se llegó a 1 millón de pesos, pero acto inmediato, ahí, despuesito, se disparó la canasta familiar. Y uno dice, bueno, y es que aquí no hay quien, en el Congreso de la República, por ejemplo, ya que es lo que a usted le competiría, aquí no hay quien le ponga el tatequito a estas cosas. O sea, felicidad por un lado, pero garrote definitivamente mucho más duro por el otro. Es verdad, es verdad. Los gobiernos tradicionalmente en nuestro país han acostumbrado a darle garrote al pueblo. Entonces se jactan de llevar el mínimo a 1 millón de pesos, pero no controlan la inflación y no controlan los precios de los alimentos. Y es allí donde nosotros nos tenemos que hacer un fuerte cuestionamiento de por qué no se regulan los precios de los alimentos. Eso económicamente no tiene una consecuencia muy negativa. Y si la tuviese, pues sería más negativo que un solo ciudadano o una sola ciudadana de este país se acueste con hambre. Pues el tema de controlar la inflación es crucial. No nos ganamos nada con subir el mínimo a 2 millones de pesos si el costo de vida es equivalente a 3 millones de pesos. Pues eso no tiene sentido, eso no tiene la más mínima lógica en este país. Así es. Bueno, entonces nos lleva a hablar de la segunda justicia, la económica. ¿De qué se trata? La justicia económica es cuando nosotros empezamos a democratizar nuevamente, pero ya ahora los recursos. Este país, ustedes, y don Roger, usted que es tan conocedor sabe, los subsidios que se dieron en plena pandemia a grandes empresas y empresas incluso que no son de acá, como Avianca, y se le dieron grandes subsidios, pero no se le dio subsidio alguno al pequeño y al microempresario. Es ahí donde nosotros debemos empezar a girar un poco la balanza y volverla al centro, y el centro es la gente. Entonces, si nosotros fortalecemos ese pequeño y mediano empresario, estamos fortaleciendo a esa persona que dinamiza directamente la economía, porque es el que te crea el empleo formal, el empleo del barrio, el empleo de la señora del taller de confecciones, que es la vecina, y esa vecina a su vez va a tener cómo gastar y cómo empezar a mover el círculo virtuoso de la economía. No puede ser que los grandes capitales del Estado
cuando de subsidios se trate, se vaya a subsidiar a grandes empresas, a unas macroempresas e incluso a multinacionales. Eso no tiene sentido. Nuestros empresarios, microempresarios están quebrando y es a ellos a los que debemos fortalecer. Como dice el candidato a la presidencia de la República, a quien entrevistamos hace unos días aquí, Luis Pérez Gutiérrez, por el movimiento Colombia Piensa en Grande, tiene que haber allá en el Congreso de la República unos congresistas, senadores y representantes capaces de acercarse y ver cómo se le corta ese cordón umbilical a esa sospechosa relación entre políticos y grandes empresarios, entre administradores de lo público, Presidencia de la República, por ejemplo, y los grandes capitales. Entonces, más o menos de eso es que usted está hablando. Así es que nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del sector empresarial, todo lo contrario, queremos fortalecerlo. No queremos que se entienda que nosotros estamos en contra de los grupos empresariales. Lo que sí no nos gusta es que esos grupos empresariales monopolicen toda la economía del país y todos los recursos de la nación. Así es. Bueno, tercer tipo de justicia, de acuerdo con Alejandro Saldarriaga, candidato a la Cámara de Representantes con el 117 en el tarjetón del Partido Alianza Verde. La justicia climática, dijo usted. Así es. Bueno, cuando hablamos de justicia climática hay que entender que se nos acabó el tiempo. Ya según la ONU, ya llegamos a la hora cero, es decir, ya no tenemos más tiempo. La próxima pandemia que se viene, y eso lo dicen grandes líderes y dirigentes de la ciudad, del país e internacionales también, la próxima pandemia que se nos viene y que ya empezamos a sufrir es el cambio climático. Y no puede ser que en un país tan rico como el nuestro en recursos naturales se empiecen a secar nacimientos de agua, que se empiece a negociar la exploración y explotación minera. Y es por eso que nosotros proponemos que se prohíba constitucionalmente la explotación y exploración minera de cualquier parte del país. La justicia climática invita a todas las dependencias y a todos los gobiernos, tanto administraciones municipales, departamentales, como al gobierno nacional, a que se la juegue por el cuidado del agua, el cuidado de las tierras productivas, pero no para unas ganaderías extensivas, sino para ponerla a producir en torno a la protección de la vida y de los habitantes del país. Independientemente de dónde sea, nos afecta desde San Andrés hasta la Amazonía, cualquier cambio en el clima. Y este clima, pues acá lo hemos notado en Medellín, en Antioquia y en el resto de ciudades, cada vez está más loco y lo enloquecimos nosotros. Ahora tenemos que buscar esos ahorros que tenemos de planeta, esos ahorros que tenemos de naturaleza y de medio ambiente, pues tasarlo lo más que se pueda, porque la hora cero ya llegó, ahora depende de nosotros correr esa cerca de la muerte, como lo llamamos nosotros. Pero Alejandro, según entendí, acabar con el negocio minero en general, acabar con eso. No. Nosotros no podemos ser tan obtusos de creer que hay que acabar la minería de tajo. Miles de familias dependen de ello. Lo que sí debemos es empezar a pensar en una transición energética en este país, que no se hace de un día para otro, como lo plantean algunas personas. Eso se tiene que hacer gradualmente, pero muy a conciencia y a pasos acelerados y agigantados, y el país está dispuesto y preparado para hacerlo. Ahora, a lo que nosotros nos oponemos es a la minería, primero a la minería ilegal, segundo a la minería y a la explotación y exploración minera en páramos. Es allí donde es el agua, donde está el agua de nuestro país, y eso es lo que hay que cuidar. Nosotros no tomamos oro, nosotros tomamos agua, y el agua es vida y hay que protegerla bien. Sí, entonces queda claro. O sea, es para que esto no quede como yo lo pensé, en el aire, como a veces hay que acabar por aquí y dejar solamente por ahí. No, tiene que haber una especie de integralidad. Allá es cuando se habla de sostenibilidad, y usted como explica precisamente dentro de este proyecto suyo de justicia social, justicia, pero sí, vale, justicia ecológica o climática, obviamente articulado con la justicia social y con la económica. Eso da integralidad. Entonces, en ese contexto, usted cómo explica lo de la sostenibilidad, ¿tiene que ver con esto? Claro, naturalmente. Mire, el ser humano, don Roger, ya está haciendo un daño en el planeta. El mero hecho de que nosotros estemos acá ya estamos costándole al planeta. Le costamos agua, le costamos todos los recursos que nosotros gastamos día a día. Pero no es hacer daño, lo que necesitamos es hacer el menor daño posible, ¿sí? Tener conciencia.
hablamos de sostenibilidad y la sostenibilidad no solo es ambiental, también las empresas deben empezar a regular, a tener jornadas de teletrabajo flexibles. A eso nos referimos también con justicia climática, a jugárnoslos por una integralidad y que no afecte la economía, que no afecte la comida de la gente ni el empleo. Pero sí tenemos que empezar a pensar como país, y es una obligación que tenemos como sociedad en este momento en el que está el planeta, de pensarnos y hacernos la idea de que necesitamos una transición económica y energética a gran escala y a pasos agigantados. Muy bien, entonces con esta conversación que hemos tenido hasta el momento, alrededor de estas 3 propuestas de Alejandro Saldarriaga, ya tenemos una idea de quién es él como aspirante a la Cámara de Representantes con el número 117 en el tarjetón del partido Alianza Verde, y ese es el hombre, y habrá que decir más de él en el camino. Pero terminemos entonces esta conversación con usted, Alejandro Saldarriaga, hablando de las presidenciales y específicamente de las consultas populares. Me imagino que usted está ahí en la coalición Centro Esperanza. Creo que sí. ¿Cuál es su candidato de esa coalición? No, nosotros estamos apoyando a Camilo Romero dentro de Pacto Histórico. Consideramos que es una alternativa fuerte, es una alternativa que se la juega por la vida y por el medio ambiente, además que doy fe de sus valores humanos y éticos. Entonces yo estoy con Camilo Romero a la presidencia y él está pues dentro de la consulta de Pacto Histórico. Es que vale la pena esa precisión. Yo decía y absolutamente seguro porque el partido Alianza Verde está muy ahí en el centro. Entonces hay división. Mejor dicho, el partido Alianza Verde tiene división. Hay quienes estén ahí en la coalición Centro Esperanza y muchos como usted en la coalición Pacto Histórico. Eso está así de claro. Así es, sí señor. En el mes de noviembre y diciembre el partido dio libertad, como dicen, como se sacó en el comunicado, dio libertad a sus militantes y a sus candidatos de apoyar los candidatos y candidatas que hayan en cualquiera de las 2 consultas, tanto de Pacto Histórico como de la coalición de la Esperanza, solo entre esos 2. Y entonces hay unos que optaron por la consulta de la coalición de la Esperanza con distintos candidatos. Nosotros optamos por acompañar a Camilo Romero a la presidencia de la República. Bueno, entonces en 20 segunditos me va a decir, ayudándole a Camilo Romero, porque ese día, 13 de marzo, van a ir los electores a votar. Espera usted, por usted, número 117 en el tarjetón, y por Camilo Romero en la coalición del Pacto Histórico. 20 segundos por Camilo Romero, ¿por qué votar por él? Y 20 segundos por usted, ¿por qué votar por Alejandro Saldarriaga? Bueno, 20 segundos por Camilo. Yo creo que la invitación es a votar por una nueva generación de hacer política, por las nuevas ciudadanías. Creo que es momento de pensar en el medio ambiente, en los animales. También es momento de pensar en sectores conciliadores, en que esta generación tienda puentes y no cree muros, no cree resistencias. Necesitamos un cambio, necesitamos hacerlo diferente, y Camilo es el hombre que lo puede hacer diferente y que estoy seguro que lo podrá hacer diferente, pero de forma conciliadora, de forma transitoria, de forma moderada y de forma decente y ética. Camilo Romero representa lo mejor de la política colombiana y puedo dar fe con total tranquilidad de ello. ¿Y 20 segundos por Alejandro Saldarriaga? Bueno, la invitación es a que nos conozcan, a que conozcan nuestras propuestas, nuestras posturas, y a que entendamos que la política y la ética nunca se deben separar y nunca se debieron haber separado. Nuestra apuesta, más que una apuesta política, que lo es una apuesta ética. Es una apuesta de una generación que está dispuesta a transformar las realidades de este país para que por fin haya justicia en un país que históricamente ha sido injusto con el pueblo. Así de sencillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Saldarriaga, número 117 del tarjetón del partido Alianza Verde, aspirando a la Cámara de Representantes. Mucha suerte le deseamos, Alejandro. Muchísimas gracias, Roger, a vos, a tu audiencia y a tu equipo de trabajo. Con mucho gusto. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, 13 de marzo, John Jairo Bermúdez también aspira a ser
reelegido. Él es hoy representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático y quiere ser reelegido con el número 115 en el tarjetón de este Partido Centro Democrático. Habla de un proyecto de ley por la cual se crea la Comisión Nacional de Regulación de Cannabis Medicinal, modificando la ley 1787 de 2016. Esa es una propuesta de John Jairo Bermúdez, crear una comisión reguladora para el cultivo, producción, almacenamiento, transformación, comercialización y uso del cannabis, establecer las funciones de la comisión, estructurar un sistema único de información que deberá organizar y actualizar los datos provenientes de las personas naturales o jurídicas vinculadas con este negocio y establecer un marco regulatorio, el cual permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. Es una propuesta de John Jairo Bermúdez con el 115 en el tarjetón del Partido Centro Democrático. Y lo quiero dejar con Hugo Díaz, director de Buen Comienzo, con una noticia muy buena para nuestros niños. Muchísimas gracias. Chao, Hugo Díaz. Buen Comienzo y Metrosalud se unen para brindar una atención integral a madres gestantes y lactantes, niños y niñas menores de 2 años en la modalidad familiar. Esto en el marco de la atención integral señalada en los 1000 primeros días. Este proceso que arrancamos nuevamente con Metrosalud va a permitir, primero, tener una gran red hospitalaria de la ciudad al servicio de todas las madres gestantes y lactantes y niños menores de 2 años y además generar procesos de articulación que permitan el acceso a servicios de salud de toda la población atendida en la ciudad de Medellín desde el programa Buen Comienzo. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general, de todos, porque hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Invitación muy especial a participar en las elecciones legislativas de este 13 de marzo próximo. Vamos a escoger representantes a la Cámara y senadores de la República. Son muy importantes porque ellos hacen las leyes y las leyes tienen que ver con lo que yo siempre digo acá, la felicidad nuestra. Una ley que tenga que ver con seguridad, que tenga que ver con educación, que tenga que ver con economía, que tenga que ver con orden, con todo, con absolutamente todo. Cuando digo que hasta con el aire que respiramos, no estoy exagerando. Y ese día también va a haber consultas populares para ayudarles a definir a los precandidatos de 3 coaliciones, precandidatos a la presidencia de la República, quién va a ser el candidato único para participar en la primera vuelta en las elecciones de mayo. En fin, esto es información que nos sirve a todos. Vamos a empezar con la información general. A portas de las elecciones legislativas y de las consultas populares del próximo 13 de marzo y de la primera vuelta, primera vuelta y segunda vuelta en junio, el grupo empresarial EPM inició su estrategia de apertura informativa, mediante la cual habilita diferentes espacios de comunicación y relacionamiento con sus diferentes audiencias. Estos espacios de conversación, comunicación e interacción se van a llevar a cabo con precandidatos y candidatos a la presidencia de la República, con candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, con líderes de opinión, con medios de comunicación, con gremios y con comunidad en general.
Esta estrategia de apertura informativa de EPM se materializa con foros públicos, conversaciones de candidatos y precandidatos con el gerente general Jorge Andrés Carrillo Cardoso y visitas al proyecto hidroeléctrico Ituango. Además, en la página www.epm.com.co está disponible el botón denominado Estrategia de Apertura Informativa en Época Electoral para mayor información del grupo empresarial. Y el objetivo de EPM con esta estrategia de apertura informativa a puertas de las elecciones tiene que ver con hacer un aporte al ejercicio democrático de manera pluralista, imparcial y transparente, brindando toda la información de carácter público con oportunidad, con rigor técnico y sobre todo con veracidad para evitar especulaciones y populismo por parte de algunos candidatos. Y esto último es un subrayado mío porque eso pasa. No saben de qué hablan y sin embargo inventan cosas por hacer daño o por exagerar y eso puede denominarse populismo. No vale la pena. Muy bien, hoy hemos invitado a hablar con nosotros al candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde con el número 117 en el tarjetón, Alejandro Saldarriaga. Candidato, bienvenido a Sinergia Informativa. Alejandro Saldarriaga, un saludo muy especial. ¿Nos está escuchando? Bueno, tenemos problemas con la conectividad, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ya me oye? Hola, ¿me está oyendo? Bueno, mientras cuadramos la comunicación con Alejandro Saldarriaga, todavía estamos muy regularcito de conectividad y eso que estamos hablando de momento en que la tecnología hace parte ya de nuestras vidas como consecuencia de la pandemia. Pero bien, vamos a empezar con esta información. A ver, Alejandro, hola. No, nada, Alejandro. Empecemos con esta otra información entonces general y es que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ha decretado la alerta naranja por menos contagios y menos muertes por COVID-19. O sea que se termina la alerta roja hospitalaria y se inicia la alerta naranja. Gobernador Aníbal Gaviria Correa. Ya lo hemos confirmado, se levanta la alerta roja hospitalaria, ya ha bajado y ha declinado fuertemente la cuarta ola del COVID-19 ligada fundamentalmente a la cepa de Omicron, la ocupación de unidades de cuidados intensivos nos permite levantar la medida. ¿En todo el departamento? En todo el departamento, por supuesto. En todo el departamento, señores y señores, se levanta la medida de alerta roja hospitalaria y se entra a alerta naranja. Pacientes positivos, 158. Estamos hablando de esta fecha de corte del 15 de febrero de 2022. Pacientes sospechosos, 20. Pacientes con post-COVID, 106. ¿A dónde? En las camas de unidades de cuidados intensivos UCI. Pacientes no COVID, 569, que corresponde al 66.7%. Camas disponibles, 150. Lo que quiere decir que estamos bien. Vamos bajando en cuanto a la emergencia que genera el COVID-19. Incluso con la excelente noticia de que este 15 de febrero en Medellín hubo esto, vea, 0 muertes por COVID-19. 0 muertes. Plausible. Y en todo el departamento de Antioquia hubo esto, vea, se pueden contar las manos, los dedos de las manos, 7 muertes por COVID-19. Excelente. ¿Saben qué? Tiene que ver con la vacuna, con seguridad, con la gente que ya tiene el esquema completo y se ha venido vacunando de manera muy juiciosa. Entonces, esta es una muy buena noticia y por eso entonces se pasa de alerta roja hospitalaria a alerta naranja. Tanto es que ASMEDAS, que es la Asociación Médica Sindical de Antioquia, aplaude y dice, estamos de acuerdo con la decisión tomada por el gobernador Aníbal Gaviria Correa, como lo plantea su vocero de ASMEDAS, el fiscal médico Jorge Iván Posada Vélez. Consideramos que para el momento actual por el cual estamos atravesando en el curso de esta pandemia es adecuado y se corresponde con esa realidad. En las últimas 2 semanas se ha observado una disminución importante en el número de casos nuevos, aunque existe un subregistro considerable
El indicador quizás más importante es el de ocupación de camas UCI, el cual también ha disminuido, hoy se ubica alrededor de un 85%, y la demanda de atención en los servicios de urgencias. Bueno, maravilloso, sigámonos cuidando, sigamos siendo juiciosos. Y ya que estamos metidos en el tema de salud y hablando de Asmedas, vamos a escuchar a otro miembro de esta Asociación Médica Sindical de Antioquia, Asmedas, al médico Luis Fernando Muñoz Ramírez, quien tiene esa posición firme de él en contra de las EPS, muy a propósito de lo que pasó con la liquidación de la EPS Comeva, que según la Contraloría General de la República, los ojos de este órgano de control fiscal están puestos en este proceso de liquidación, con un seguimiento permanente que realiza desde el pasado 8 de febrero, al tiempo que lleva a cabo una auditoría de cumplimiento que puso en marcha desde el 17 de enero. Entonces, a propósito de este otro desenlace letal, permítanme la expresión un poco exagerada, pero para meterla en el contexto de las consecuencias del COVID-19, gracias a Dios, ya no tan letales. ¿Qué es lo que piensa Luis Fernando Muñoz de las EPS? En la actualidad se han liquidado 13 EPS, por lo tanto se han tenido que trasladar más de 7.500.000 trabajadores a las 14 EPS que hoy son líquidas y están prestando su servicio de salud. De las 31 EPS actuales, hay 17 que están intervenidas, las cuales muy probablemente van a ser liquidadas. Esto está demostrando que el modelo del sistema de seguridad social en salud de Ley 100 de 1993 ha fracasado, ha colapsado. Se requiere otro modelo diferente, eliminar la intermediación financiera de las EPS, que es lo que está causando el negocio, lo que está causando la crisis, e implementar la ley estatutaria en salud, la 1751 del 2015, donde se plantea que la salud es un derecho humano fundamental autónomo. Bueno, Luis Fernando Muñoz Ramírez, muchísimas gracias. Es miembro de la Asociación Médica Sindical de Antioquia, que vuelvo a decir, está de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno departamental de pasar de alerta roja hospitalaria a alerta naranja. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Está bajando, definitivamente está bajando el impacto negativo del COVID-19, lo que no nos da, ojo, licencia para que nos descuidemos. Ya regresamos.